En el año 1623, en el valle montañoso del cantón de Uri, situado entre los macizos del Gotardo y el Titlis, tuvieron lugar unos acontecimientos que los pastores locales denominaron posteriormente la maldición de los Alpes. El pueblo de Andermatt, situado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, vivió un invierno en el que los habitantes comenzaron a morir uno tras otro mientras dormían, y los que sobrevivieron contaban que una figura oscura se sentaba sobre su pecho por las noches y les succionaba la vida. Al final del invierno, menos de la mitad de los 120 habitantes del pueblo seguían con vida. Los registros eclesiásticos de la época contienen escasas referencias a entierros masivos y a la negativa del sacerdote a bendecir algunas tumbas. El último registro se interrumpe a mitad de la frase, y no se conservan más documentos de Andermatt de ese invierno. Los historiadores discuten sobre la naturaleza de lo que ocurrió. Algunos lo atribuyen a la histeria colectiva provocada por el aislamiento y las duras condiciones del invierno alpino. Otros apuntan a una posible epidemia de una enfermedad desconocida que afectaba a las vías respiratorias y provocaba asfixia durante el sueño. Pero los antiguos registros, encontrados en los archivos del monasterio 3 siglos después, cuentan una historia diferente. Una historia sobre algo antiguo que despertó en las montañas aquel invierno y comenzó a cazar personas. Sobre una entidad a la que los lugareños llamaban Alp, el demonio de la noche, devorador de sueños, asfixiador de los durmientes. Los acontecimientos comenzaron en noviembre de 1623, cuando la primera nevada selló los puertos de montaña y aisló Andermatt del mundo exterior hasta la primavera. El pueblo era típico de los Alpes suizos de la época. 28 casas de madera, la iglesia de San Columbano, una herrería, un molino en un arroyo de montaña y corrales para el ganado. La mayoría de los hombres eran pastores que pasaban el verano en los pastos de alta montaña y el invierno en el valle, cuidando de las vacas y las cabras, que les proporcionaban leche, queso y carne. Las mujeres hilaban lana, tejían, cocinaban y criaban a los niños. La vida era dura, pero tranquila, sometida a los ritmos de la naturaleza y al calendario eclesiástico. La aldea estaba dirigida por un consejo de ancianos, 5 hombres elegidos por la comunidad. El mayor de ellos era Hans Burkhardt, un hombre de 62 años que había sobrevivido a 3 guerras, muchos inviernos duros y una epidemia de peste 30 años atrás. Su palabra tenía peso y sus decisiones eran respetadas. Junto a él estaban Ulrich Steiner, un herrero de 48 años, fuerte como un toro; Jakob Müller, un molinero de 39 años, un hombre culto que sabía leer y escribir; Peter Zwingli, un pastor de 51 años que conocía las montañas mejor que nadie; y Martin Frey, el hijo de 27 años del antiguo anciano, joven y apasionado, pero respetado por su valentía y honestidad. El sacerdote de Andermatt era el padre Clemens, un monje benedictino del monasterio de Engelberg, enviado a la aldea montañosa 15 años atrás. Tenía 44 años, el rostro surcado por las arrugas del viento y el sol, las manos callosas por el trabajo. En la pequeña comunidad, el sacerdote no solo celebraba misa, sino que también ayudaba a las tareas domésticas, curaba enfermedades sencillas y enseñaba a leer y escribir a los niños. El primero en morir fue George Amann, un pastor de 67 años que vivía solo en una casa a las afueras del pueblo. Lo encontraron la mañana del 21 de noviembre. Un vecino fue a ver por qué el anciano no había salido a ordeñar las cabras y descubrió el cuerpo en la cama. Georg yacía boca arriba, con los ojos muy abiertos, la boca deformada en un grito silencioso y las manos cerradas en puños. Tenía la cara azulada, como si se hubiera asfixiado, pero no había signos de muerte violenta. El padre Clemens examinó el cuerpo y certificó la muerte por paro cardíaco, algo habitual en una persona de su edad. Enterraron a George en el cementerio del pueblo y le dieron sepultura cristiana. 3 días después murió Gretchen Zimmermann, viuda de 41 años y madre de 3 hijos. La encontraron en la misma postura, boca arriba, con los ojos abiertos y el rostro desfigurado por el horror. Pero Gretchen era una mujer sana y fuerte que trabajaba de sol a sol.
Su muerte causó inquietud. El padre Clemens volvió a examinar el cuerpo y no encontró nada inusual. El corazón se detuvo, decidió, posiblemente debido a alguna enfermedad interna que la mujer desconocía. Pero los hijos de Gretchen contaron algo extraño. Dijeron que su madre se había despertado gritando las 2 últimas noches, ahogándose y agarrándose el pecho. Decía que alguien estaba sentado sobre ella, presionándola, impidiéndole respirar. Los niños pensaban que eran pesadillas, tranquilizaban a su madre y ella volvía a dormirse. La tercera noche no se despertó. Hans Burkhardt reunió al consejo. Discutieron las muertes y decidieron que era una coincidencia. El invierno fue especialmente frío. Las casas estaban mal calefactadas y la gente enfermaba. Se ordenó a las familias que cuidaran su salud, calentaran más las estufas y no ahorraran leña. Una semana después murió Felix Roth, un hombre de 34 años, padre de 5 hijos. Lo encontraron muerto en el establo, donde había salido por la noche para ver cómo estaba la vaca, que estaba a punto de parir. El cuerpo yacía en el heno, en la misma postura, boca arriba, con el rostro horrorizado y signos de asfixia. La vaca estaba en un rincón del corral, temblando y mugiendo lastimeramente. El ternero nunca llegó a nacer. La vaca lo expulsó muerto al día siguiente. La esposa de Félix, Ana, contó que su marido se quejaba de pesadillas, que todas las noches soñaba lo mismo. Una figura oscura entraba en la habitación, se acercaba a la cama y se sentaba sobre su pecho. No puede moverse, no puede gritar, solo yace y siente cómo el peso le oprime cada vez más, expulsando el aire de sus pulmones. Se despierta empapado en sudor, con dolor en el pecho. Ana pensaba que su marido estaba agotado y que necesitaba descansar. Pero él seguía trabajando y las pesadillas empeoraban por las noches. El padre Clemens se interesó por el asunto. Preguntó a los hijos de Gretchen para obtener más detalles. Ellos confirmaron que su madre describía los mismos sueños. Una figura negra que se sentaba sobre su pecho, la imposibilidad de moverse, la asfixia. El sacerdote recordó que habían encontrado a Georga con los mismos síntomas, como si se hubiera asfixiado, aunque sus vías respiratorias estaban despejadas. Recurrió a los libros antiguos que se conservaban en la iglesia. Entre ellos había un manuscrito del siglo XIV, copiado por monjes a partir de textos aún más antiguos. En él se describían diversos espíritus y demonios que habitaban en las montañas. Una sección estaba dedicada al Alpu, un ser que ataca a los durmientes, se sienta sobre su pecho y les succiona la fuerza vital. El Alp viene por las noches, toma la forma de una sombra oscura o una figura nebulosa y se cuela en las casas por las rendijas más pequeñas. Su presencia provoca parálisis. La víctima no puede moverse ni gritar, solo siente un peso creciente sobre el pecho. El Alp se alimenta del miedo y la energía vital. Si los ataques se repiten, la víctima se debilita, pierde las ganas de vivir y al final muere. El padre Clemente no era una persona supersticiosa. Se educó en un monasterio, estudió teología, lógica y fundamentos de medicina. Creía en Dios y en el diablo, pero se mostraba escéptico ante las creencias populares sobre espíritus y demonios. Sin embargo, la descripción del manuscrito coincidía demasiado con lo que estaba sucediendo en el pueblo. Acudió a Hans Burkhardt y le mostró el texto. El anciano lo leyó y frunció el ceño. Dijo que eran viejos cuentos, que el Alpe era una invención con la que se asustaba a los niños, que la gente moría por enfermedad o por debilidad cardíaca. Pero en los ojos de Hans se leía la inquietud. A la noche siguiente, murieron 2 personas. Elsa Hofer, una mujer de 53 años, y su hijo Joseph, un joven de 20 años. Los encontraron en la misma cama. Al parecer, el chico oyó que su madre se asfixiaba, corrió a ayudarla, se acostó a su lado e intentó despertarla. Ambos estaban muertos, con los rostros desfigurados y azulados. En la habitación hacía un frío terrible, aunque habían encendido la estufa antes de acostarse. En el suelo, sobre una capa de polvo, había huellas.
No eran humanas ni animales. Eran unas huellas extrañas, como de pies descalzos, pero con dedos demasiado largos y proporciones irregulares. El pánico comenzó a apoderarse del pueblo. La gente hablaba en susurros, temía acostarse. Algunas familias se reunían en una casa, encendían velas toda la noche y rezaban. El padre Clemens celebró una misa especial, roció las casas con agua bendita y ordenó a los habitantes que llevaran cruces y rezaran el Padre Nuestro antes de acostarse. Pero las muertes continuaron. En diciembre, murieron otras 7 personas. Todos seguían el mismo patrón. Los encontraban por la mañana, muertos en la cama, con signos de asfixia y terror en sus rostros. Casi todos se quejaban antes de morir de pesadillas, de una figura oscura que les oprimía el pecho. Algunos intentaban no dormir, pero tarde o temprano el cansancio podía con ellos. Se dormían y ya no volvían a despertarse. Ulrich Steiner, herrero, propuso una solución práctica. Forjó amuletos de hierro, cruces, herraduras, cadenas. Los colgó en las casas, especialmente sobre las camas. El hierro, decían los ancianos, ahuyenta a los espíritus malignos. Pero tampoco eso sirvió de nada. A la noche siguiente murió el propio Ulrich. Lo encontraron en la herrería, donde había ido a trabajar por la noche, esperando que mantenerse despierto lo salvara. Pero se quedó dormido sobre el yunque, con la cabeza apoyada en las manos. Y ya no volvió a despertar. Jacob Müller llevaba un registro. Anotaba cada muerte, la fecha, las circunstancias, lo que contaban los familiares. A mediados de diciembre habían muerto 18 personas. Se dio cuenta de una pauta. Alp no atacaba al azar. Elegía a aquellos que eran débiles de espíritu, estaban deprimidos o asustados. El miedo convertía a las personas en presas fáciles. Cuanto más temía la víctima, más intensas eran las pesadillas y más rápido llegaba la muerte. Jacob compartió sus observaciones con el consejo. Decidieron que había que mantener la calma y no ceder al pánico. Martin Frey propuso organizar turnos de guardia nocturnos. Los hombres se turnarían para no dormir, vigilarían el pueblo y estarían listos para ayudar si alguien comenzaba a ahogarse. La idea pareció razonable. La primera guardia la hicieron Martín, Pedro Svinglio y otros 3 hombres. Se reunieron en la casa de Hans Burkhardt, se sentaron junto a la chimenea, bebieron una infusión caliente de hierbas y charlaron para no dormirse. Hacia medianoche oyeron un grito. Salieron corriendo a la calle. El grito provenía de la casa de Thomas Necht, un pastor de 46 años. Irrumpieron en la casa. Thomas yacía en la cama, jadeando y agarrándose la garganta. Una sombra se cernía sobre él. No era un hombre, ni un animal, solo una masa de oscuridad, más densa que el aire que la rodeaba. Su forma era indefinida, pero la sensación de su presencia era evidente. La sombra parecía estar sentada sobre el pecho de Thomas y desprendía un frío que cubría la habitación de escarcha. Martin cogió una brasa encendida de la estufa y corrió hacia la cama. La sombra se estremeció y retrocedió. Por un instante se volvió un poco más tangible. Se podían distinguir los contornos de una figura encorvada, con brazos desproporcionadamente largos. Luego la sombra se disolvió, desapareció, como si nunca hubiera existido. Thomas respiró con dificultad y empezó a toser. Los hombres le ayudaron a sentarse y le dieron agua. Estaba pálido como un lienzo, temblaba y no pudo hablar durante varios minutos. Luego, con voz ronca, contó lo que había sentido. Se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Abrió los ojos y vio una figura oscura inclinada sobre él. No tenía rostro, solo vacío, pero sentía su mirada, fría, hambrienta, inhumana. La pesadez aumentaba, el aire no llegaba a sus pulmones. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz no le obedecía. Sentía cómo las fuerzas le abandonaban, cómo su conciencia se apagaba. Entonces irrumpieron unos hombres con fuego, y la sombra retrocedió. Peter Zwingli dijo que lo había visto con sus propios ojos. El ser era real,
No era una invención ni una histeria colectiva. Se podía ahuyentar con fuego, al menos temporalmente. Decidieron que en cada casa debía arder una llama toda la noche. Velas, lámparas, brasas en las estufas, luz y calor contra la oscuridad y el frío. El pueblo pasó a un nuevo régimen. Durante el día se preparaba leña, aceite para las lámparas y velas. Por la noche, en cada casa ardía una llama, y alguno de los miembros de la familia se quedaba de guardia para que la luz no se apagara. Esto ayudó. En los días siguientes no hubo muertes. La gente comenzó a tener esperanzas de haber encontrado una forma de protegerse. Pero la leña se agotaba rápidamente. A finales de diciembre, las reservas se habían agotado. Los hombres iban al bosque a buscar más, pero el invierno era duro, la nieve era profunda y el trabajo avanzaba lentamente. Algunas familias comenzaron a ahorrar, apagaron parte de las luces y dejaron solo un hogar encendido. Y las muertes se reanudaron. Alp regresó. Ahora era más cauteloso. Atacaba a los que se quedaban en la oscuridad, a los que dejaban que el fuego se apagara. En una semana murieron otras 9 personas. El padre Clemens realizó un exorcismo. No era un exorcista oficial, pero conocía los rituales y leía las oraciones para expulsar a los demonios. Reunió a los habitantes en la iglesia, ofició toda la noche, quemó incienso y leyó salmos. La iglesia estaba llena de luz. Decenas de velas ardían en el altar, en los alféizares de las ventanas y en las manos de los feligreses. Hacia las 3 de la madrugada, las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si una mano invisible las apagara. La temperatura en la iglesia bajó. El aliento de las personas se convirtió en vapor. En la esquina, junto al confesionario, se condensó una sombra. Creció, se arrastró por la pared, por el techo. El padre Clemens levantó la cruz y comenzó a leer la oración en voz más alta. La sombra se estremeció, pero no retrocedió. Se oyó un sonido procedente de la sombra. No era una voz, ni palabras, sino algo entre un gemido y un jadeo. Pero en ese sonido se distinguían entonaciones, como si alguien intentara hablar. El sacerdote oyó en ello algo parecido al habla. Las palabras eran ininteligibles, el idioma desconocido, pero el significado penetraba directamente en la conciencia. La sombra decía que la tierra le pertenecía, que los humanos eran intrusos que habían tomado lo que no les pertenecía, que el invierno era su momento y que ella se llevaría lo que le correspondía. El padre Clemens continuó con la oración sin detenerse. Los feligreses se unieron a él y comenzaron a leer juntos. Las voces se fundieron en un solo coro. La sombra se estremeció y comenzó a disiparse. Las velas se encendieron de nuevo, una tras otra. El calor regresó. La sombra desapareció. Pero el sacerdote comprendió que las oraciones y los rituales podían ahuyentar al alpa temporalmente, pero no expulsarlo. La criatura era demasiado fuerte, demasiado antigua. Estaba aquí antes que los humanos y seguirá aquí después. La iglesia podía dar refugio por una noche, pero era imposible vivir en ella. Enero trajo nuevos horrores. El frío se intensificó. Las ventiscas cubrieron los caminos de tal manera que se volvió peligroso desplazarse entre las casas. La leña casi se había acabado. Las familias comenzaron a quemar muebles, herramientas, todo lo que ardía. Pero eso no era suficiente. El alpa se estaba volviendo más audaz. Ahora atacaba incluso con poca luz, si el fuego no era lo suficientemente intenso. Algunos testigos contaron que habían visto la figura no solo por la noche. Durante el día, al atardecer, una forma oscura se vislumbraba entre las sombras de las esquinas. Observaba, elegía a sus víctimas, esperaba el momento oportuno. Parte 2. A finales de enero, quedaban 73 personas vivas de las 120 que había. Casi todas las familias habían perdido a alguien. Los niños eran enterrados junto a sus padres, los ancianos junto a los jóvenes. El cementerio se había expandido. Las tumbas se cavaban en la tierra helada, gastando las últimas fuerzas. Hans Burkhardt convocó un consejo. Quedaban 3, él mismo, Jakob Müller y Martin Frey.
Peter Zwingli había muerto una semana antes, sin poder soportar otro ataque de Alpa. Discutieron la situación. La leña se acabaría en 2 semanas. Faltaban 2 meses para la primavera. Los pasos estaban cubiertos de nieve. Era imposible salir. Si seguían así, para la primavera el pueblo habría desaparecido por completo. Martín propuso una solución radical: quemar varias casas. La leña durará mucho tiempo. Se puede mantener el fuego constantemente en las casas que quedan. Todos pueden vivir juntos. Hans objetó: quemar las casas significa privar a la gente de un techo para siempre. Después del invierno no tendrán dónde vivir. Pero Martín respondió que los muertos no necesitan casas. Es mejor sobrevivir en una sola casa que morir en la propia. La decisión fue difícil, pero lógica. Eligieron las 5 casas más sólidas del centro del pueblo. Las otras 23 casas se desmontaron para obtener leña. Las familias se trasladaron juntas, entre 15 y 20 personas por casa. Estrecho, incómodo, pero más seguro. Ahora había varias chimeneas encendidas en cada casa, con luz y calor constantes. Eso ayudó. Pasó una semana sin muertes, luego otra más. La gente empezó a tener esperanzas de que lo peor había pasado. Alp no atacó. Tal vez se retiró, incapaz de superar la defensa de la luz y el fuego. Pero el padre Clemens no se hizo ilusiones. Siguió estudiando el manuscrito, buscando información adicional. Encontró una mención de que el Alpe era paciente. Podía esperar semanas, meses, años. Esperaría el momento de debilidad, el error, y atacaría. Además, cuanto más tiempo pasa hambriento, más fuerte se vuelve su ira y más duros serán sus ataques. Febrero comenzó relativamente tranquilo. Había leña, el fuego ardía, la gente aguantaba, pero la tensión iba en aumento. La vigilia constante, el miedo, el hacinamiento, la falta de comida, todo ello era agobiante. Comenzaron las peleas, los conflictos. Algunos acusaban a otros de haber traído la maldición. Buscaban culpables, chivos expiatorios. Una de las habitantes, la anciana Úrsula, a quien consideraban curandera, afirmó que sabía de dónde había venido el Alpe. Decía que el otoño anterior los pastores habían encontrado en las montañas una antigua cueva que antes no habían visto. Por curiosidad, entraron y encontraron cosas extrañas. Huesos, símbolos incomprensibles en las paredes, un altar de piedras. Se llevaron varios objetos, una figurita tallada, piedras con dibujos. Los llevaron al pueblo y los mostraron como curiosidades. Úrsula afirmaba que esos objetos eran sellos que encerraban a Alpa en la cueva. Cuando quitaron los sellos, él quedó libre. Martin Fry recordó que, efectivamente, el otoño anterior, Peter Zwingli había hablado del hallazgo en las montañas. Trajo una figurita y la mostró en la taberna. Se desconoce dónde se encuentra ahora, posiblemente en la casa de Peter, que fue desmantelada para obtener leña. Hans Burkhardt ordenó que la buscaran. Los hombres registraron los restos de la casa de Peter, revisaron todas las tablas y los troncos. Encontraron la figurita, de madera, del tamaño de la palma de la mano, que representaba una figura encorvada con brazos largos. La talla era antigua, la madera estaba ennegrecida y dura como una piedra. Úrsula dijo que había que devolver la figurita a la cueva, entonces el Alp se iría. Pero la cueva estaba en lo alto de las montañas, a varias horas de camino. En invierno era imposible llegar hasta allí. Nieve, ventiscas, avalanchas. Intentarlo significaba una muerte segura. El padre Clemente propuso otra cosa: destruir la figurita, quemarla, como símbolo de la conexión con Alp. Quizás eso debilitaría a la criatura o la expulsaría. Úrsula se opuso, diciendo que destruir el sello solo enfurecería al demonio y lo volvería incontrolable. Pero no había otra opción. Colocaron una figurita en el centro de la hoguera más grande, que encendieron en la plaza frente a la iglesia. Apilaron leña, la rociaron con aceite y le prendieron fuego. Las llamas se elevaron, y el calor era tal que era imposible permanecer cerca. La figura se ennegreció, echaba humo,
pero no se quemaba. La madera de la que estaba tallada parecía inmune al fuego. El sacerdote rezaba. Los habitantes se colocaron alrededor y rezaron juntos. La hoguera ardió durante 3 horas. Finalmente, la figura se agrietó y se partió. De la grieta salió humo negro, espeso, con un olor repugnante a azufre y podredumbre. El humo se elevó en una columna y luego se disipó en el aire nocturno. Esa misma noche comenzó lo más terrible. Alp se abalanzó sobre el pueblo con toda su furia. Ya no estaba sujeto a ninguna restricción. Atacaba varias casas al mismo tiempo. Atravesaba las paredes. No le daba miedo el fuego. En la primera casa, todas las velas se apagaron a la vez, como si las hubiera soplado un viento invisible. La gente se apresuró en la oscuridad, tratando de volver a encenderlas. Pero en la oscuridad apareció una figura, esta vez casi tangible, alta, encorvada, con las manos llegando hasta el suelo. El rostro era un vacío, un agujero negro. Pero de ese agujero miraban unos ojos pequeños, rojos, ardientes de ira. El alpe se movía rápidamente, saltaba de una víctima a otra, se sentaba sobre su pecho y apretaba. La gente caía, jadeaba y moría en cuestión de minutos. Algunos intentaban huir, escapar de la casa, pero la puerta no se abría, como si estuviera cerrada por fuera, aunque no había cerrojo. En una sola noche murieron 14 personas en esa casa. Solo sobrevivieron aquellos que lograron atrincherarse en la habitación más alejada y no salieron hasta el amanecer. En otras casas se repitió la misma escena, aunque no a tanta escala. Las luces se apagaban por todas partes. Alp aparecía y mataba. Por la mañana habían muerto 32 personas, casi la mitad de los habitantes que quedaban. Los que sobrevivieron estaban en estado de shock. Muchos se sentaban y miraban al vacío, sin reaccionar a los estímulos externos. El padre Clemens intentaba consolarlos, pero sus palabras no llegaban a ellos. La fe no servía de nada contra lo que habían visto. Hans Burkhardt comprendió que el fin estaba cerca. Si no se hacía nada, en unos días el pueblo dejaría de existir. Reunió a los hombres que quedaban. Solo eran 8. Les propuso un último y desesperado plan: ir a las montañas, encontrar una cueva e intentar sellar a Alpa de nuevo. Quizás morirían en el camino, pero si se quedaban, morirían con toda seguridad. Martin Frey lo apoyó. Jacob Müller también. Úrsula dijo que sabía la ubicación aproximada de la cueva, ya que Peter le había descrito el lugar. Dibujó un mapa de memoria. A la mañana siguiente, los 8 hombres, incluido el padre de Clemens, salieron del pueblo. Llevaron cuerdas, hachas, linternas y comida para 2 días. Úrsula les dio una bolsita con hierbas y sal, diciendo que eso podría ayudarles contra el demonio. El camino fue difícil. La nieve era profunda, el viento les derribaba y el frío les calaba hasta los huesos. 2 hombres se congelaron los dedos en las primeras horas, pero siguieron adelante. Al atardecer llegaron a las rocas, donde, según Úrsula, debía estar la cueva. Buscaron hasta que oscureció. Encontraron la entrada, una estrecha grieta en la roca, cubierta de nieve y piedras. La despejaron, encendieron las linternas y entraron. La cueva se adentraba en la montaña. Las paredes estaban cubiertas de hielo. El aire era frío y viciado. Caminaron con cuidado, manteniéndose juntos. A unos 100 pies, el túnel se ensanchaba en una sala. En medio de la sala había un altar, una losa de piedra cubierta de símbolos. Alrededor del altar yacían huesos, humanos, de animales y de aves. Multitud de cráneos miraban con sus cuencas vacías a los recién llegados. En las paredes había dibujos, primitivos pero expresivos. Representaban a personas ofreciendo sacrificios. Una figura oscura que recibía los sacrificios. Escenas de caza, muerte, rituales. Era un santuario, un antiguo lugar de poder donde, hace mucho tiempo, la gente adoraba a Alp. Lo alimentaba para que no los tocara. El padre Clemens comprendió que el sello no era físico. Eran los propios rituales
los sacrificios regulares, los que mantenían al demonio en la cueva, le daban de comer y no le permitían cazar en el pueblo. Cuando la gente dejó de acudir, dejó de traer ofrendas, el sello se debilitó. La figurita era solo un símbolo. Su eliminación fue la gota que colmó el vaso. Hans preguntó qué hacer. El sacerdote respondió que había que renovar el sello, ofrecer un sacrificio, no necesariamente humano. En la antigüedad se ofrecían animales, comida, sangre, pero algo vivo, valioso. No tenían animales con ellos, solo ellos mismos. Martin dijo que estaba listo, que su vida era el precio por salvar al pueblo, que era mejor que muriera uno que todos. Pero el padre Clemens lo detuvo. Dijo que el sacrificio voluntario tenía poder, pero que había otra manera, no el asesinato, sino la promesa. El juramento de que se ofrecerían sacrificios regularmente, de que el santuario no sería olvidado. Una palabra sellada con sangre puede sustituir a la sangre misma. Celebraron el rito. Cada hombre se cortó la palma de la mano y derramó una gota de sangre sobre el altar. El padre Clemente pronunció el juramento. Prometían que cada invierno vendrían aquí, traerían ofrendas y recordarían el antiguo pacto. A cambio, Alp dejaría en paz al pueblo. Las palabras resonaron como un eco en la cueva. La temperatura bajó aún más. La respiración se convirtió en nubes heladas. En el rincón más alejado de la sala, la oscuridad se densificó y tomó forma. El Alpe apareció. La figura era enorme, casi tocaba el techo de la cueva. Las manos le llegaban casi hasta el suelo. El cuerpo estaba encorvado y la cabeza estirada hacia adelante. No tenía rostro, solo un hueco del que sobresalían unos ojos rojos. De la figura emanaba un frío que ni siquiera las llamas de las linternas podían soportar. El fuego temblaba, casi se apagaba. El Alpe los miró durante mucho tiempo. Luego, desde el hueco llegó un sonido, el mismo que en la iglesia. Un sonido ronco, inhumano, pero comprensible. La criatura estaba haciendo un juramento. Volvería a la cueva y no volvería a cazar en el pueblo. Pero si se rompía el juramento, si la gente lo olvidaba, volvería. Y entonces no habría piedad. La figura comenzó a desvanecerse, a disiparse. El frío retrocedió. En un minuto, no quedaba nada en la sala, salvo los huesos y el altar. Los hombres salieron de la cueva al amanecer. El camino de vuelta fue más fácil, como si la montaña los hubiera liberado. Regresaron al pueblo al atardecer. Los habitantes los recibieron con lágrimas de alivio. La noche había transcurrido sin ataques, sin muertes. Por primera vez en 3 meses, la gente durmió tranquila. El padre Clemente habló del juramento. Anunció que cada invierno, a principios de diciembre, un grupo de hombres subiría a las montañas, a la cueva, para llevar ofrendas, comida, vino, sangre de animales. Ese era el precio de la seguridad. Es un pacto con lo que había aquí antes de que llegaran los humanos. El invierno terminó en marzo. La nieve comenzó a derretirse y los pasos se abrieron. 41 personas salieron de Andermatt. 89 murieron en 4 meses. El pueblo quedó desierto. La mayoría de las casas estaban desmontadas, las calles cubiertas de maleza. Los supervivientes no se marcharon. Se quedaron y comenzaron a deconstruir. Construyeron nuevas casas, sembraron los campos, criaron ganado. La vida volvió poco a poco, pero el recuerdo de aquel invierno permaneció. Cada año, a principios de diciembre, los hombres del pueblo subían a las montañas, llevaban consigo pan y vino, sacrificaban un cabrito en el altar y dejaban allí la sangre y la carne. Leían antiguas palabras y renovaban su juramento. Y regresaban con vida. Alp ya no volvía a atacar. A veces, en las noches especialmente frías, alguien veía una sombra que se movía entre las casas. Se oían pasos, arañazos en las ventanas, pero no hubo ataques. La criatura recordaba el pacto y lo respetaba, mientras la gente también lo recordara. El padre Clemens vivió otros 20 años. Anotó toda la historia de aquel invierno en el libro de la iglesia, con detalle,
sin adornos. Describió cada muerte, cada ataque, el camino a la cueva, el juramento. La última anotación era una instrucción para las generaciones futuras. No olvidar, respetar el pacto, no molestar a lo que duerme en las montañas. El libro se conservó en la iglesia de Andermatt durante 300 años. En 1924, la iglesia se incendió y el libro se perdió. Para entonces, pocos recordaban el antiguo juramento. La tradición de las excursiones invernales a las montañas fue desapareciendo poco a poco. Los jóvenes la consideraban una superstición, y los ancianos morían llevándose consigo sus conocimientos. En 1927 volvieron a producirse extrañas muertes en Andermatt. La gente moría mientras dormía, con signos de asfixia, aterrorizada. Durante el invierno murieron 12 personas. Las autoridades lo explicaron como una epidemia de una enfermedad desconocida. Llevaron a cabo una investigación médica y no encontraron nada. Los ancianos murmuraban que Alp había regresado, que se había roto el juramento, que se había rescindido el acuerdo, que había que reanudar los sacrificios. Varios hombres subieron a las montañas en busca de la cueva. No la encontraron. O la entrada había quedado sepultada por una avalancha, o el recuerdo del lugar se había borrado. Las muertes cesaron en primavera, como 300 años antes. Pero desde entonces, cada invierno mueren varias personas en Andermatt en circunstancias misteriosas. Las estadísticas oficiales lo atribuyen a accidentes, ataques cardíacos y causas naturales. Los lugareños saben otra cosa. Saben que en las montañas vive algo antiguo, hambriento, paciente, que esperó 300 años a que la gente lo olvidara, y cuando lo olvidaron, regresó. Ahora caza libremente, sin estar limitado por juramentos ni sacrificios. A veces, los turistas que pasan la noche en los hoteles de Andermatt se quejan de pesadillas, de una sensación de pesadez en el pecho, de la imposibilidad de moverse, de una figura oscura inclinada sobre la cama. Por la mañana se despiertan con dolor en el pecho y miedo en los ojos. El personal de los hoteles los tranquiliza. Les explica que se trata del mal de altura, del aire enrarecido de las montañas. Pero los veteranos niegan con la cabeza. Dicen que es Alp, que nunca se fue, solo esperaba. Que las montañas recuerdan, aunque la gente haya olvidado, y que algunos pactos no se pueden romper impunemente. El precio del olvido siempre es alto, y lo pagan los menos culpables. La cueva sigue ahí, en algún lugar alto en las montañas. El altar permanece intacto, los huesos yacen alrededor, los símbolos en las paredes no se han borrado. Y cada invierno, cuando la nieve sella los pasos, Alp se despierta, sale de la cueva y desciende al valle. Busca a los que han olvidado, a los que duermen indefensos, sin conocer las viejas historias, sin recordar los viejos miedos, y los encuentra. Siempre los encuentra, porque la memoria humana es corta, pero la memoria de las montañas es eterna.